Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Estamos listos para desarrollar un programón, como siempre, con invitados de lujo, con personas que tienen la capacidad de poder dar sus opiniones en torno a lo que ocurre acá en el país. Yo les pido su especial atención porque hoy vamos a abordar una temática que tiene que ver con el impacto económico que está generándose en el país, producto de la situación que se vive, las protestas y bueno, todo lo que se ha generado también en las últimas horas con este tema de un supuesto o real desabastecimiento de combustibles, y eso genera una paranoia entre el pueblo hondureño. Desde ayer estamos observando una serie de movimientos anormales, si usted quiere, de la población, congestionando las gasolineras. Yo creo que quienes están detrás de estas estrategias deben de darle un poco más de pensamiento, porque este pueblo pasa en paranoia permanente. Acá la gente tiene el estrés del que lo asaltan, lo matan, acá hay problemas de la extorsión, acá hay problemas de todo tipo, para que venga la clase política y que sean incapaces todos de poder por lo menos darle estabilidad a este país. Acá la gente no pide mucho, no se confundan políticos tradicionales. Acá la gente es feliz, con paz, tranquilidad, poder trabajar, ponerse en una esquina a vender baleadas, a vender enchiladas, retomar esa vida que le permitía sostenibilidad para sus familias. Hoy el hondureño no puede hacer nada porque no se le permite. No se puede ni siquiera ganar la vida honestamente vendiendo en una esquina comida, vendiendo frescos, cualquier tipo de servicio, porque acá también es prohibido trabajar decentemente. A eso agregarle que ya hemos visto cómo en varias colonias se ha suspendido el transporte, el servicio de transporte. Eso no puede ser. Y las carreteras, pues qué decir. Quiero darle la bienvenida hoy a don Juan José Cruz, exministro de Industria y Comercio, actual miembro de la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Es un placer tenerlo hoy acá en el programa. Bienvenido. Muchas gracias, Alan. Un privilegio para mí estar de nuevo cuenta aquí en su gustado programa. Muy amable. Muy bien, entramos en materia y le consulto en torno a los aspectos significativos que tienen que ver con el escenario que estamos viviendo hoy. El impacto económico, y tengo que irle de entrada con esa pregunta sobre el impacto económico que ustedes ya miden respecto a lo que está ocurriendo actualmente en el país. Sí, ya esto se volvió, en lugar de un conflicto, una conflictividad. Y seguramente, Alan, esto va a estar perjudicando todas las proyecciones económicas, ¿verdad?, que hemos diseñado a través del programa monetario, y que de hecho pues ya se está trabajando sobre eso en función de lo que está sucediendo. Nosotros durante las últimas 3 semanas creo que hemos hablado sobre el impacto diario, ¿verdad?, que tiene cada una de estas situaciones que se están presentando, ya repito, de manera sistemática. Y a esta altura del partido casi podríamos asegurar que como mínimo, ya a la fecha que estamos platicando, como mínimo estaríamos hablando de una reducción prácticamente de 1 punto, o sea, de un 1%, la proyección del crecimiento económico que teníamos en ese programa monetario. Es decir, el programa monetario está hablando de alcanzar entre 3.5, 3.4, 3.7, ¿verdad?, de desarrollo económico, de crecimiento económico, mejor dicho el concepto. Nosotros calculamos, ¿verdad?, que se va a ver retado ese 3.7, y seguramente como mínimo a esta altura del partido podríamos estar contabilizando una reducción del 1% en esas proyecciones. Ahora, con la posibilidad de poder recuperarse con lo que resta del año, ¿o esto ya es complejo de poder reestructurar esta situación? El agua pasada no tiene retorno, ¿verdad? Eso es muy difícil. Nosotros recordamos, por ejemplo, la situación caótica que se presentó después de las elecciones de noviembre de 2017, en donde casualmente diciembre es el mes de los meses, en donde muchos comerciantes, principalmente los pequeños y medianos comerciantes, tienen la posibilidad de recuperar lo que no hicieron durante los 11 meses previos, ¿verdad? Por eso fue que 2018 fue un año durísimo en materia económica, en materia de negocios en el país, porque hubo gente que en diciembre, como no logró vender, como no logró hacer el negocio, ¿verdad?, que se tiene acostumbrado en una fecha tan importante como esa, porque es Navidad y la celebración de Año Nuevo,
no pudo pagar 13º mes, no pudo pagar sus deudas, y entramos en enero de 2018 con esas dificultades, es decir, no entramos en cero, entramos en valores negativos, ¿verdad? Enfrentar el nuevo proceso o periodo fiscal, y 2018 definitivamente a nivel, ¿verdad?, de esos negocios, especialmente los negocios pequeños y los negocios medianos, estamos hablando de un estancamiento, ¿verdad? Caímos en diciembre de 2018, hubo una recuperación de lo que no había podido recuperar 2017, quiere decir que todavía estoy rezagado en un año prácticamente, y este 2019, ¿verdad?, nosotros esperábamos un escenario completamente diferente para poder estabilizar, digamos, los negocios, pero infortunadamente, Alan, con esto que está sucediendo, ojalá, ¿verdad?, que yo esté equivocado y no quisiera ser un ave de mal agüero, ¿verdad?, pero esto que está sucediendo hoy no es definitivamente para alegrarse, para tomarlo a ligera, ¿verdad?, porque efectivamente es un daño económico profundo, ¿verdad?, que se va a vivir en el país, mucho más difícil entonces 2019 de lo que fue 2018, y por lo tanto, viéndolo en adelante, no es para nada una buena noticia. Ahora, con la particularidad que en esta ocasión, también en el caso de algunas empresas o algunos grupos empresariales se han visto afectados de manera directa, o sea, ya hemos visto quema de vehículos, de cabezales, contenedores, como parte del desarrollo que ha tenido la crisis. Hay quienes consideran que, así como muy pragmáticamente, que estos sectores tienen cómo recuperar eso en un corto plazo, que son tan prósperos que si les queman 15 a 20 contenedores o 20 cabezales, lo pueden recuperar a la brevedad del caso. Hay quienes plantean incluso, me parece a mí de una forma muy peligrosa, que si le queman tantos carros a una empresa que está golpeando económicamente el país, que está golpeando a los pobres, no hay ningún problema, porque en el siguiente mes de cobro lo recuperan. O sea, ese nivel de, diría yo, temerario se está llegando en el análisis de estas cosas. ¿Cómo lo ve usted? Quisiera empezar por decir de que todavía prevalecen muchas cosas de carácter dogmático, Alan, ¿verdad? De aquí en adelante nosotros debiéramos de construir mejor sobre hipótesis, ¿verdad? Porque cuando hablo de dogmas, es gente que se ha quedado pensando en toda aquella imagen, en todo aquel ambiente que vivimos en la Guerra Fría, ¿verdad? Hoy no, hoy las cosas son completamente diferentes. Ojalá que algún día, por ejemplo, una televisora tan importante como esta pudiera traer expertos que hablen un poco de la psicología de la gente de hoy, ¿verdad? Que vengan y le desarrollen, por ejemplo, temas tan vitales como el concepto de credibilidad, el concepto de confianza. De eso se trata, ¿verdad? Cuando usted lo mira en perspectiva, ¿verdad?, un inversionista, por muy grande que sea, ¿verdad?, y tiene una dificultad como la que hemos visto ahí en esa carretera, con sus activos, con lo que llevaban esos activos, por ejemplo, en el caso de lo que sucedió allá en la costa norte con esa embarcación de bananos que no salieron en el país, ¿verdad?, no solamente esa empresa quedó mal parada, quedó mal parado el país en su conjunto. Nosotros, acostumbrados a estar viviendo permanentemente en una caja, pareciera como que no tenemos una visión más global, ¿verdad?, de cómo se comportan esos mercados internacionales. Si no llegó, no llegó, ¿verdad? Y no crea usted, Alan, que eso tiene definitivamente para ese mercado internacional que ha costado tanto abrirlo, es agradable, ¿verdad?, que se le incumpla. Entonces, y eso viene siendo como una cascada, ¿verdad? Y tocamos entonces el interés de ese gran inversionista, y ese gran inversionista duda después, ¿verdad?, si realmente está operando en un país en donde las leyes se respetan, en donde hay verdaderamente una fortaleza, una gobernabilidad fuerte que le pueda garantizar el debido proceso, ¿verdad? Y por lo tanto de ahí en adelante se resiste
hacer nuevas inversiones. Quiero ilustrarle, por ejemplo, en el caso de la última calificación que nosotros recibimos de Moody's. Moody's es una de las 3 más grandes agencias que hay en calificación de riesgos, ¿verdad? Y dijo que nosotros estábamos exactamente en el mismo punto del año pasado, solo que estables, ¿verdad? Lo que quiere decir es que estamos exactamente, ¿verdad?, como hemos estado durante los últimos 12 meses previos, ¿verdad? Pero hay costos hundidos que usted no los mira por ningún lado porque están hundidos. Por ejemplo, el tema de la depreciación, ¿verdad? Si usted ese año no pudo, ¿verdad?, hacer un negocio que le dé esa capacidad a la empresa de ahorrar y decir, efectivamente, nosotros podemos comprar una nueva máquina para ahorrar energía eléctrica, para que las unidades de producción salgan más baratas y ser más competitivo, quiere decir entonces que un país como el nuestro está en el filo de la navaja, por muy estables que nos hayan puesto en la calificación, ¿verdad? Que vale decir por qué razón, y quiero llevarlo al tema de la confianza, por qué razón nosotros no podemos superar ese B1, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque es la mejor nota que nosotros podemos sacar en virtud de que no tenemos un mercado de valores desarrollado. ¿Qué es lo que le va a desarrollar un mercado de valores? Una bolsa de valores, la confianza de la gente. Yo no sé si usted recuerda que antes de 1999 teníamos 2 bolsas de valores, ¿verdad? ¿Usted cree, Alan, que la gente le quedó un buen recuerdo de ese 1999? Especialmente a la gente que había invertido sus recursos a través de las bolsas de valores. Es bien difícil, ¿verdad? Entonces, es un tema de confianza. Si bien es cierto, como le digo, esos paradigmas o esos dogmas que se han venido arrastrando, dicen, no, si el empresario lo que va a hacer es trasladar ese costo adicional al consumidor, ¿verdad? Porque ese es el esquema en el que se ha movido ese paradigma. Yo le diría que estamos completamente equivocados, ¿verdad? Porque hay conciencia de que ese consumidor está completamente topado. Ya no tiene, ¿cómo se llama?, un poder adquisitivo que dé espacios. Y entonces usted dice, bueno, ¿cómo vamos a seguir operando y querer hacer negocios en un lugar en donde probablemente vamos a hacer mucha riqueza a favor de la empresa que uno representa, pero sentados en una bomba de tiempo? Ahí viene la lógica. Entonces hay que salirse, creo yo, un poco de esa caja. Yo he escuchado y sigo escuchando esos discursos y honestamente son discursos que hasta se vuelven enojosos porque no nos permiten a los hondureños y a la opinión pública salir realmente con una nueva idea de cómo nosotros podemos hacer de este país algo diferente, ¿verdad? Si lo vamos a poner en el contexto de la gente, Alan, nuestros líderes tienen un gran desafío hoy en día. Antes probablemente nuestra gente se acostumbraba por una sola vía de información y esa era palabra de Dios. Nadie la discutía porque esa era la verdad. Hoy no. Hoy ese campesino que tiene radio, ¿verdad?, amarrado en una rama de un árbol mientras él está haciendo su labor ahí en la milpa, escucha algo que le pareció interesante en la radio, ¿verdad?, y baja y lo busca en el teléfono, en el Google, lo googlea, como dicen los muchachos, o si no, platica con el amigo y le dice, fíjate que dijeron en la radio tal cosa, y el amigo le dice, ¿acaso es un bárbaro? ¿Usted cree que la gente hoy en día es igual a la gente que, por ejemplo, no es que sea yo tan viejo, ¿verdad?, de mi generación, por ejemplo? Son completamente diferentes, Alan, ¿verdad? Entonces no podemos estar pensando en los mismos esquemas y creer de que se va a satanizar uno de los sectores porque quiere, ¿cómo se llama?, perjudicar al otro. No, de aquí en adelante construyamos sobre una base de que efectivamente los hondureños y hondureñas queremos vivir en un país que nos ofrezca una dignidad humana, que haya oportunidad de crear riqueza para crear esos empleos que tanto se necesitan, ¿verdad? El desempleo, Alan, es fuente de los más grandes problemas sociales que hay en el país. ¿Sabe por qué? Es un tema psicológico. Cuando el joven, porque son los jóvenes los que están sufriendo más, cuando el joven no tiene un trabajo, ¿verdad?, no lleva dinero a su casa, ¿verdad?, primera cosa. Pero eso no para ahí.
Además de eso, el joven siente como que lo han excluido de la sociedad, como que no tiene nada que ver con la dinámica económica del país que lo vio nacer. Entonces es un tema de carácter psicológico en donde están sembrados definitivamente muchas esperanzas incluidas, y por eso no debemos sorprendernos de la situación caótica que estamos viviendo en este momento. Ahora, no quiero dejar pasar el tema de Moody's, por ejemplo, porque creo yo que de forma natural, muy normal, el gobierno de la República, pues bueno, puso fiesta con esta calificación que dio esta empresa. Ahora, evidentemente esa es una lectura que ellos, como cualquier gobierno, hace todo cuando dicen no se mantiene, es decir, que mantienen, según ellos, un ambiente favorable para las inversiones, un ambiente favorable económicamente hablando, etcétera, etcétera. A eso le agregan que están alcanzando acuerdos con el Fondo Monetario y que el Banco Interamericano también les dio un financiamiento importante, de unos $30 millones, si no me equivoco, para proyectos sociales, y por ahí va la cosa. Yo le pregunto, o sea, lamentablemente, como usted acaba de decir, una cosa es lo que digan ellos, pero otra cosa es la realidad, y las opiniones son varias. Entonces quisiera escuchar su comentario sobre ese tema de la posición del gobierno sobre la calificación de Moody's. Y otra cosa que también no está reflejada ahí es el tema relacionado con que si se han cerrado empresas o no han cerrado empresas en los últimos meses o en los últimos años. Bueno, son varias cosas. La primera es que creo que la comparación que nosotros estamos haciendo debiera de ser de aquí en adelante compararnos con el mejor y no con el peor, ¿verdad? Porque hemos dicho de que, y eso sí efectivamente es una realidad, ¿verdad? La calificación nuestra ha sido mejor que varios países en Centroamérica. Bueno, una de las mejores en Centroamérica. Hay que recordar que Nicaragua y Costa Rica, por ejemplo, han sido declarados en los años anteriores en default. Ese es un término económico que se reduce a conceptualizarlo como que ese país no ha podido pagar sus cuentas, ¿verdad? Costa Rica. Costa Rica y Nicaragua, ¿verdad? Okay. Sí. Default es el término. Es el término, ¿verdad? Que no ha podido pagar sus cuentas, eso es lo que quiere decir. Honduras sí lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, por eso es que alcanzamos, ¿cómo se llama? Ese nivel que tenemos de B1 estable ahí. Pero cuando hablamos, no debiéramos de compararnos con el que está más fregado, por no decir la mala palabra, ¿verdad? Porque yo creo que usted y sus televidentes merecen respeto. No debiera ser así, sino que ver a quién le está yendo bien y compararnos con ese que le está yendo bien para ver si es cierto que nosotros podemos. Pero bien, es una realidad, ¿verdad? La calificación ha sido una calificación mejor, ¿verdad?, que la que tienen otros países a nivel centroamericano. Esa es una realidad. Otra cosa que no se ve dentro de eso mismo es el gran desafío que nosotros como país tenemos este año, hablando del pago de las deudas, ¿verdad?, del pago de la cuota de la deuda este año, que va a alcanzar alrededor de unos 40.000 millones de lempiras, ¿verdad? Eso nosotros tenemos que pagarlo entre el mes de septiembre y octubre. Ese va a ser un golpe increíble, ¿verdad? Es como una tarjeta de crédito, ¿verdad? Cuando uno tiene que pagar la tarjeta de crédito es un golpe terrible, su presupuesto familiar. Entonces, y si no tenemos, ¿verdad?, entonces ¿dónde va a conseguir esos fondos? Va a tener que volverse a endeudar, ¿verdad? Porque otra forma de cómo pagar esas deudas es seguir cargando impuestos, ¿verdad? Honduras tiene en este momento histórico la tasa de impuestos mucho más alta a nivel centroamericano. Entonces por ahí como que va haciendo sentido el hecho de que efectivamente nosotros hemos pagado nuestras cuentas, porque obviamente tiene socado al pueblo. Operar en este país es carísimo, ¿verdad? Y eso deriva casualmente ¿verdad?, en todos los costos que tiene que pagar el resto de los consumidores. Por ahí va la lógica. Entonces el punto es que llegamos, pero ¿cómo nos sostenemos? ¿Verdad? Como siempre ha sido eso, ¿verdad? De repente el reto no es tanto llegar, sino que cómo nos sostenemos. De aquí en adelante definitivamente mantenerse en ese punto va a ser una situación no muy fácil, ¿verdad, Alan? Mantenerse ahí va a ser bastante complejo, y si nosotros seguimos viendo
¿verdad?, estos eventos. Si usted hace un recuento de la actual conflictividad, por lo menos hay 3 frentes abiertos. El tema del conflicto, que lo venimos manejando durante las últimas 3, 4 semanas, con el caso de salud y educación. Ahí está abierto ese lío. El tema de los transportistas, ¿verdad?, que no dejan pasar a nadie. Ya hay lugares aquí en nuestro país que no solamente combustibles, sino que también alimentos y medicamentos están a punto de quedarse desabastecidos. Eso es importante destacarlo. Y para rematar, un problema en un escuadrón que se hace llamar el Escuadrón Tigres, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo mira en esa perspectiva, es preocupante, ¿verdad? Nosotros ayer vimos que hubo uno de los grupos en cuestión con este asunto de la salud y educación, que hizo un lanzamiento de su mesa de diálogo. Mire cómo somos los hondureños. Parece que no nos entendiéramos y tenemos 2 mesas de diálogo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Pues en esa mesa de diálogo que se hizo el lanzamiento, vimos que hay agentes del gobierno, ¿verdad?, metidos ahí. Fíjese que eso llena mucho de esperanza, ¿verdad? Ojalá que tenga, ¿cómo se llama?, un efecto positivo. Es que, ¿sabe qué ocurre? Claro que acá se pueden entender. Y como acá estamos hablando, en realidad no nos está viendo mucha gente, pero estamos hablando verdades. Pues. Por lo menos unos 3 millones de hondureños que nos miren ahora es bueno. Miren, acá sí hay diálogo permanente. Estas fuerzas políticas que en público, que uno mismo a veces sirve de canal de ese tipo de cosas, negativamente hablando, es que para que ellos se insulten en público. Pero mire, pueblo hondureño, y usted lo sabe también, los acuerdos de ellos se mantienen intactos. Ellos no están en crisis, a ellos no tienen ningún tipo de dificultad. Acá no hay un líder político que esté en carencia. Todos los líderes políticos de todos los partidos políticos están bien. ¿Por qué? Porque ese diálogo no falla. O sea, acá hoy ya hay una particularidad, que usualmente el sector empresarial no se ve golpeado de manera directa, salvo con lo que ocurrió en el 2009, lo que ocurrió en noviembre de 2017 y ahora. Entonces, vale la pena reflexionar sobre algo. ¿Quiénes son los responsables? Porque acá hay que decirlo, pues, porque dicen las personas que van a las protestas, no podemos ser nosotros, porque nosotros nos manifestamos por, o en razón de. Entonces aquí, si tenemos que culpar a alguien, tendríamos que culpar al gobierno de lo que está ocurriendo en el país. Por supuesto que tiene una gran responsabilidad, por algo es el gobierno, ¿verdad? Pero creo que es un tema que nos atañe a toda la sociedad. Usted hablando de los líderes políticos de uno y otro partido, que por cierto están terminando de ser como clubes de amigos, ¿verdad? Es una cuestión bien cercada, bien cerrada, ¿verdad? Y creo que nuestros líderes no están escuchando a la gente, ¿verdad? Yo le garantizo que usted trae a uno de nuestros intelectuales, a uno de los mejores políticos aquí a su programa y debe empezar a decir y a formularse un montón de hipótesis que si usted le pregunta a ese político o a ese intelectual si eso que acaba de decir lo tiene en un estudio comprobable, le garantizo que el 90% de lo que acaba de decir es una gran cantidad de hipótesis, es una gran cantidad de suposiciones. ¿Sabe por qué, Alan? Porque no conocen a la gente. ¿Y por qué no conocen a la gente? Porque le tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Entonces, yo creería de que una forma para ir resolviendo los graves problemas que tiene este país nuestro, ¿verdad?, que no solamente atañen al gobierno, sino que a toda la sociedad, es empezar a escucharnos, ¿verdad?, empezar a hablar entre nosotros, ¿verdad?, empezar a entender de que, por ejemplo, la juventud de hoy en día, ¿verdad?, ya ese tema de respetar a la autoridad vertical ya dejó de ser. Es un tema para nuestra juventud difuso. Mi generación, por ejemplo, nosotros mirábamos un piquete de soldados, de policías allá adelante,
Y peor, si tenían el uniforme verde, dábamos la vuelta y de regreso para la casa, ¿verdad? Hoy usted les ve como alegremente en las calles se dan en la madre, ¿verdad? Pedradas, bombas lacrimógenas, y para ellos es una fiesta, ¿verdad? Nosotros no, nosotros sabemos que hay necesidad de respetar una autoridad, ¿verdad? Yo todavía soy de la generación, y repito, no es que sea tan viejo, ¿verdad? Que yo le decía a mi tatita, ¿verdad? A mi abuelo, bendiga tatita, y me tocaba la cabeza y me decía, bendición papito, ¿verdad? Nosotros un respeto enorme para nuestros mayores. Pues ya eso no existe. La gente, fíjese que a mí me llama de curiosidad muchas cosas. Por ejemplo, y yo no sé si usted lo ha pensado, en nuestra reglamentación, marco jurídico del proceso electoral, dice que usted ya no debe de seguir hablando de su candidatura 5 días antes, creo que es, ¿verdad? Antes de las elecciones. Yo siempre me he preguntado que para qué sirve eso. Ahí dice, no, mira, es que la gente tiene que reflexionar, ya vieron la campaña política, entonces ahora tiene que reflexionar. Yo no creo que esté pasando. No, y es a mí mismo me ha tocado que cuando voy a una mesa, y cuando digo a mí mismo, porque se supone que yo estoy informado, ¿verdad? He visto que nadie lo va a engañar tampoco. Que nadie, supuestamente, ¿va? Sí. Voy a esa mesa y miro la cobija. La cobija y digo yo, ¿por quién voto? ¿Verdad? No alcanza. Bueno, ¿dónde le toca votar a usted? Acá en Tegucigalpa. O sea, no alcanza los 23. Me cuesta, ¿verdad? Mucha gente me dice que no alcanza los 23. Cuando hemos logrado ir, ¿verdad?, a esa ventanilla, a esa urna, a depositar nuestro voto. Pero lo que ha sucedido durante los últimos 4 gobiernos, incluido el de don Manuel Zelaya, don Porfirio Lobo, y los 2 del presidente Hernández, quien ha ganado las elecciones acá ha sido el abstencionismo. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Eso debiéramos de saberlo leer, ¿verdad? Y va en aumento. Va en aumento. A mí me parece de que al final de cuentas podríamos estar, como le digo, hablando ideologías, que a mí me parece que ya eso también es anacrónico, ¿verdad? Poner a uno de izquierda a pelearse con uno de derecha en público, eso es anacrónico, eso ya pasó, ¿verdad? No digo que no existen, sino que ya esa plática ya cansó, porque la gente un día estuvo con los de derecha, le fallaron, se fue con el de izquierda, le fallaron, volvió donde y ya están cansados. Es cansancio, falta de credibilidad, falta de confianza. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Y ese es un reto de los liderazgos en un país como el nuestro, Alan. Ir a buscar a la gente, escuchar cuáles son sus ¿cómo se llama? Sus incertidumbres, cuáles son sus deseos, dónde están sus grandes sueños, sus más caras esperanzas. ¿Por qué cree usted que Donald Trump ha pegado, ¿cómo se llama?, con tubo, como dicen los chavos en Estados Unidos, y está próximo a que lo reelijan de nuevo? Cuando nadie daba un centavo por él. ¿Sabe? Sus asesores llegaron y le dijeron, mire, presidente, aparte de que él es un hombre de negocios, ¿verdad? Muy hábil. Mire, señor candidato, yo creo que si usted sigue hablando, ¿verdad?, como están hablando los republicanos y los demócratas, se va a equivocar, porque ya esto se trata de salirse de esa caja, ¿verdad? Entonces vino él y le dijo a su asesor, ok, vayan y hagan un estudio de qué es lo que dice la gente, qué es lo que quiere la gente, y yo me voy a enfocar en 1, 2, 3, 4, 5 problemas, punto, no muchos porque es demasiado. Mire por dónde vamos, ¿verdad? Un país que tenía, por ejemplo, un 12% de desempleo y ha definitivamente avanzado a pasos agigantados en este corto tiempo, porque resolver un problema que viene arrastrado de por lo menos 15 años, resolverlo en una cuestión de 3, 4 años es un mérito increíble, ¿verdad? Pero es porque él leyó eso y dijo, ¿qué es lo que está diciendo el pueblo americano entonces? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Principal. Así es. Y acá es al revés, ¿verdad? Y acá siempre ha sido al revés. O sea, no, acá lo que piensa la gente no importa. Es que acá mire, antiguamente, ¿verdad?
la gente le iba a pedir a un candidato que por favorcito fuera el presidente, ¿verdad? Entonces todavía eso nos quedó aquella cuestión, ¿verdad?, de que lo que estamos eligiendo prácticamente ahí es un rey, un Luis Miguel, ¿verdad?, un artista de Hollywood, ¿verdad? Entonces el problema es que ese se lo sigue creyendo, ¿verdad?, que está por encima y que de repente no camina tocando el suelo, sino que va en el aire como levitando, ¿verdad? Eso ya dejó de ser. La gente quiere ver un personaje, ¿verdad?, en quien pueda confiar, ¿verdad?, y que verdaderamente se sienta representada. Porque el sistema representativo que nosotros venimos manejando durante estas últimas décadas también está en precario, ¿verdad? Porque las personas no sienten, ¿verdad?, que esa gente que está en el poder, y no me refiero solo a este gobierno, sino que me refiero a todos los políticos de mi país. Hace un buen tiempo hay desgaste acá. La gente dice, me está representando, pero ¿qué es lo que me representa a mí? Si efectivamente, fíjese que Honduras, según los historiadores, nunca había pasado, ¿verdad?, una historia democrática como la que hemos pasado nosotros desde 1982 hasta 2019, que son 37 años ya, ¿verdad? Sí. 37 años. Antes los gobiernos duraban un año, tal vez menos, ¿verdad? 37 años, ¿verdad?, en continuo gobierno. Son como 9, 10 gobiernos los que han pasado, respetando un poco ese bache de 2009, ¿verdad?, con el presidente Zelaya. Han sido gobiernos, un proceso democrático continuo, ¿verdad? Pero hoy que estamos hablando, la gente se pregunta, pero ¿cuál ha sido el costo de esa democracia? ¿Realmente ese proceso democrático a mí me ha resultado, ¿verdad? ¿Realmente tengo yo en el país una solución equivalente para ese casi 1 millón de jóvenes que no tienen un empleo? ¿O es que en lugar de ser un proceso democrático se volvió un proceso electorero, ¿verdad? Son dos conceptos completamente diferentes, ¿verdad? Estar eligiendo a gente continuamente, ¿verdad?, dándole la oportunidad para que dirija los más caros destinos del país, y que al final el resto de la membresía, el resto de la población diga, ¿qué es esto, verdad? Si no estamos saliendo definitivamente hacia adelante. Yo repito, ¿verdad?, tengo muchos amigos en el presente gobierno, así como he tenido amigos en los anteriores gobiernos. No es, digamos, una cuestión que uno la tenga que plantear de manera personalista, ¿verdad?, porque ese es el otro riesgo que nos corremos en un país como el nuestro. Cualquiera se siente como ofendido, sino que es como un llamado casi preocupante, ¿verdad?, de que debemos de cambiar este esquema, debemos de saber que las cosas que están sucediendo en el país no tienen, digamos, una solución fácil, ¿verdad? Yo he escuchado, por ejemplo, o de repente alguno de sus colegas me pregunta a mí, ¿usted cree, licenciado, que detrás de esos movimientos que hay ahorita hay un ánimo político de votar al presidente Hernández? Mi respuesta es que no sé, ¿verdad? No, y aunque lo exista. No tengo yo, digamos, esa capacidad de ser contundente, de decir sí o no. Pero ¿dónde debe sacarse un presidente? O sea, ¿sabe que acá hay una distorsión? Póngale que a mí se me antoje decir que quiero que se vaya el presidente Hernández. Antojo mío, porque me cae mal, porque creo que es ilegalmente, criterio, que creo que coinciden, ahí sí coinciden muchos. Pero esa es una cosa. Pero la historia me indica, la historia y las experiencias de otros países me indican que solo en la urna se puede llevar a cabo ese proceso. ¿Qué ocurrió cuando sacaron al presidente Zelaya abruptamente? Legal o ilegalmente, porque hoy ya tengo mis reservas. En el 2009 me pronuncié en contra, pero es que, paréntesis, uno no entiende los acuerdos que ellos tienen. Sí. Entonces, yo a veces parece que ahí hubo un acuerdo, no sé de qué tipo, pero bueno. Pero mi posición en aquel entonces radicalmente fue en contra. Y la posición del medio fue en contra de romper el orden constitucional. Lo avivan a uno, ¿va? Exactamente, hombre, ya. Mire, expuse la vida, aquí nos cerraron todo lo que nos hicieron, pero ya después ahí está Mer sentado con los que lo golpearon, que antes me caía mal a mí Romeo Vázquez, y no le hablaba a Romeo Vázquez, y ahora es mi amigo Romeo, pues, porque
Y ahí está Mel con él también. Y ahora Michelet vuelve a salir a la palestra pública y ahí está hablando en contra de Juan Orlando y ya lo quieren, lo golpeados por eso. Porque acá no hay criterio político y no hay posiciones políticas respetables, porque acá lo que prevalece, amigo, amiga, que nos ve, es el interés particular. Acá, si yo estoy bien, sí que se quede Juan Orlando 100 años. Y acá hay muchos que están en esa disposición. Como están bien hoy, con Juan Orlando Hernández en el poder, entonces quieren que se quede unos 50 años como él anunció. Pero hay otros que están mal y no pueden hacer negocios, entonces quieren que se vaya. Es un conflicto de intereses. Sin embargo, de argollas. Sin embargo, los que siempre han estado mal, los que siempre no tienen trabajo, los que no tienen una buena educación, una buena salud, una buena seguridad, es el pueblo, es usted. Y usted se sigue matando por ellos. Yo creo que acá hace falta, porque como usted muy bien señala, creo que hoy hay un despertar del ciudadano común, porque tiene acceso al teléfono, con Google y con medios alternativos que no dicen la santa palabra que usted hacía alusión hace poco. Entonces ahora hay una oportunidad de tener un mejor criterio de lo que está ocurriendo acá. Ya no hay, ahora el margen de error que puede tener un ciudadano se ha reducido. El ciudadano se puede equivocar menos. Lo que pasa es que ahora, como saben que el ciudadano se equivoca menos, van al hambre del ciudadano. Entonces con el hambre le dicen, mira, acá estamos comida, y ya con eso pues te resolvemos el problema y seguí votando por nosotros. No hay talento. Mire, lo que usted estaba diciendo de que le tienen miedo al pueblo es correcto. Nosotros venimos de un año completo, se lo mencionaba fuera de cámara, venimos de un año completo que ustedes han sido testigos porque nos han seguido día a día, cómo hemos venido informando de cómo estábamos en un proceso de recolección de firmas. Más de 150,000 personas que tuve frente a mí. Personas que me decían directamente lo que creen. Y no es que nos decían solo cosas bonitas. No, hasta nosotros mismos nos íbamos en la colada porque hubo personas que nos increparon como periodistas y ahora como políticos. Entonces uno con mucho respeto escucha. No, nosotros tenemos una radiografía de lo que está ocurriendo en Honduras hoy que no la tiene nadie, se lo garantizo que no la tiene nadie, porque nadie se preocupa por ir a esos sectores, que son una caldera que está ahí, mire, calentándose. El día que reviente eso, hay que estar preparado para esas cosas. Sí, nuestra juventud, por ejemplo, yo siempre me he preguntado, cuando veo a los políticos de mi país hablar de que nunca ha habido, digamos, un plan de trabajo de un candidato, ¿verdad? Que todo lo trabajamos por la inmediatez, que todo lo trabajamos con base en la improvisación, etc. Pero yo creo, Alan, que hoy en día, de todas maneras, por muy bien diseñado que esté ese plan de trabajo, tal vez personas como la mía se preocupen por leerlo, ¿verdad? Para saber cuál es la propuesta que tiene ahí. Pero el joven de hoy no tiene, digamos, ese interés. A él tiene que hablarle usted, ¿verdad? ¿Cuáles son sus problemas, por ejemplo, para adquirir el nuevo iPad o el nuevo celular, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas que tiene, por ejemplo, en su comportamiento sexual, ¿verdad? Que la niña de 14 años salió embarazada, ¿verdad? O que el muchachito de 15 años ya tiene una enfermedad venérea, o peor aún, una enfermedad como el SIDA, ¿verdad? Que es mortal. ¿A usted le parece, Alan, de que si uno, como líder político, o los líderes políticos de nuestro país, se acercaran un poco más, ¿verdad?, para saber qué es lo que ese joven está necesitando realmente, ¿verdad?, y poder diseñar desde ahí, ¿verdad?, una verdadera estrategia que pueda resolver, ¿verdad?, esos problemas, que pueda atacar esos problemas, yo creo que avanzaríamos tremendamente, ¿verdad? Pero se ven tan lejanos nuestros líderes políticos de esa gente, ¿verdad?, que por esa razón es que usted logra ver que han habido casos en nuestro país, todavía en la reciente pasada campaña, que no podían entrar a ciertos barrios de Tegucigalpa porque los agarraban a pedradas, como mínimo, ¿verdad?
Entonces, dejaron de ir a esos barrios, porque tienen miedo, y tienen razón, porque las cosas ahí se ponen calientes. Entonces, ¿cuándo nos vamos a acercar a esa gente? Que es al final de cuentas la que está definiendo muchas de las pautas de esa bomba social, pongámoslo así, o bomba popular, ¿verdad? Que se ha venido tejiendo, que se ha venido creando en un entramado, ¿verdad? De situaciones postergadas, ¿verdad? Fíjese el tema de salud. Tengo oportunidad de estar platicando con un amigo de mi hijo. Son muchachitos jovencitos, él estudia medicina, está por graduarse, y me dice, fíjese don Juan José que es terrible, me dice, lo que pasa en esos hospitales en contra del paciente, en contra de la persona que va a buscar el beneficio, gente pobrecita, pero hay cosas que no se ven, me dice. Fíjese que uno, me dice, que hace la práctica profesional ahí también es víctima, ¿verdad? Porque así como lo mandan a comprar un churro, también lo quieren, ¿cómo se llama?, responsabilizar sobre lo que está sucediendo en un quirófano, ¿verdad? Y le cuentan cosas como estas. Le llevo yo el catéter para que atiendan a la persona en el quirófano, y me dice el doctor, no es ese catéter. Señor, pero es que este es el único que hay. Mira, vos te vas a parir un catéter a donde sea, ¿verdad? Si no sacamos a esta persona del quirófano. Y lo que representa es que la persona se va a morir, ¿verdad? Mire, don Juan José, me dice, le he tenido que ir a llorar. Pero a llorar, me dice, no le estoy hablando de manera imaginaria, a llorar, me dice, a llorarle al encargado que me dieron catéter, porque si iban a sacar a esa persona ahí se iba a morir. Y estaba bajo mis espaldas, me dice, porque yo era el encargado de toda la logística de la operación. Entonces a mí me iban a culpar. Entonces, ¿usted cree que realmente uno, sin ser político, puede estar cerrando los ojos a esas realidades, ¿verdad? O el tema de la educación, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible ver que en una escuelita no tienen las condiciones, no hay pupitre, el cielo o el techo se está cayendo del aula, los niños tienen que mejor estar recibiendo las clases bajo un árbol, ¿verdad?, con unos bloques que han podido conseguir ahí, y recibir el pan del saber cuando llegue el profesor, si es que llega? Y ahí usted va a ver un grupo en donde hay niños chiquititos que están aprendiendo a leer y a escribir, compartiendo con niños de quinto y hasta sexto grado, porque solo hay un profesor para todos ellos, ¿verdad? Eso para mí tiene que ser incorrecto. No sé mucho de educación, pero no me suena. Pero hay aspectos básicos. Hay aspectos básicos que el político ahora hace a un lado, porque ahora está ocurriendo algo grave. Que ahora en sus oficinas, en sus despachos, gobiernan, administran, regulan, piensan, y solo lo que escuchan y sus asesores son ignorantes. Mire, yo creo que los resultados hablan por cualquier cosa. Si usted tiene, ahora dicen que siempre ha existido el tema de los asesores, en todos los ámbitos, pero ahora más que nunca se habla mucho de que contrato al asesor extranjero tal, al asesor tal. Y acá en Honduras, ese experimento, eso le ocurre como a los equipos de la Liga Nacional. Traen extranjeros malos, lo peor. Aquí vienen unos a cobrar, pero de que se ganan ese pisto de gratis. Lo mismo nos ocurre a nivel político. Contratan asesores de nombre que a mí me llaman la atención porque son expertos en crear terror. O sea, el estilo de ellos es el terror. Mire, si fuese ese el estilo, ese estilo no es la gran cosa, porque si quieren terror, acá de este programa podríamos usted y yo generar terror, claro, si nos pusiésemos de acuerdo, pues. Así es. Que usted venga a decir acá que mañana se van todas las empresas de Honduras, que usted lo diga, generamos un terror. Y que si usted le recomienda hoy a la gente que vaya a los supermercados a comprar todo lo que pueda, pues, lo podemos hacer. O en la gasolinería. Como para querer golpear al gobierno. Pero no podemos ser irresponsables. Entonces acá los grandes asesores de los políticos de hoy son los del terror. Los del terror, donde está el arte de poder jugar bonito, de poder generar una estrategia de cuál es la mejor, no cuál es la más oscura. Sí, y eso nos trae también a un tema muy interesante, porque
probablemente los verdaderos asesores que necesita un presidente de nuestro país, por ejemplo, los tenga ahí mismo en su gabinete de gobierno. Sí. Ese es el papel de ellos, ¿verdad? Pero ¿será que es que están cuidando mucho la chamba, verdad? O le tienen miedo. Entonces, yo creo que lo peor que puede ocurrirle a un funcionario es que le tenga miedo a un presidente. Tiene que decirle la verdad, y si no le gusta, pues no tiene que esperar que lo corran. Debe renunciar. Lo que pasa es que acá tenemos muchos chamberos, hombre. Chamberos del gobierno. Cuadrársele, así como hacían los antiguos militares, ¿verdad? Hasta con un sonido en los tacones de los zapatos. Permiso para hablarle, mi general. Ajá, habla. Mire, mi general, fíjese que eso que nosotros estamos haciendo no es correcto. Podríamos hacerlo así, ya sabes. No, eso se acabó. Ni lo quiera Dios. No, es pararse en el manto de la Virgen, ¿verdad? Pero ¿a qué nos lleva? Esa persona que está ahí en esa secretaría no está haciendo su trabajo. Y está siendo desleal con el propio presidente que lo tiene ahí como su colaborador. Está siendo desleal. Sí. ¿Por qué razón? Porque ese presidente lo que anda buscando ahí es alguien que le colabore, porque él no puede estar omnipresente. En todo, sí. ¿Verdad? Alguien que le colabore. Entonces es desleal porque se le está pagando también un sueldo, ¿verdad? Que sale de nuestros impuestos, ¿verdad? Y no está haciendo la tarea. Entonces es un conjunto de situaciones, Alan, y yo completamente de acuerdo con usted que nosotros en nuestro país no necesitamos asesores extranjeros. Ahí mismo están. Está también en ese grupo inmenso que tenemos en nuestro país de gente que nunca se le ha escuchado, ¿verdad? No, y ¿sabe qué es lo peor? Que optan por estos asesores cuya recomendación es el terror, lo oscuro, lo malo, implantar miedo. Y decía usted hace poco, acá sigan comprando bombas lacrimógenas, que acá hay pulmones de estos hipotes. Bueno, yo creo que ya estaban ahí haciendo memes por ese montón de equipos que lo ingresaron acá y que dicen que es de los gringos. Acá no le tienen miedo a nada de eso. Mire, si aquí siguen matando jóvenes, acá ocurren un montón de cosas de las cuales no se está haciendo el análisis correcto. Acá matan los muchachos todos los días del mundo, de 3 en 3, de 4 en 4, los matan en masacres. Acá hay un montón de cosas que están ocurriendo que las quieren tapar con estas crisis políticas. Yo recrimino a la oposición política hondureña, a los empresarios que se quedan callados. Mire, yo veo ahora mayor beligerancia en el norte del país, porque no viven de estar haciendo negocios con el gobierno. Es que una cosa es que usted puede hacer negocios con el gobierno, yo puedo hacer negocios con el gobierno me pauta en este programa, pero solo por eso no vamos a analizar acá el tema como corresponde. Y si me quieren quitar la pauta, pues no importa, porque ya lo han hecho otras veces, que se enojan porque uno los critica. Entonces aquí no podemos estar con el cálculo de que yo le vendo tal producto al gobierno empresario, o que yo le vendo publicidad al gobierno, pero tenemos que estar callados con la cabeza agachada porque nos van a quitar el beneficio. Eso no es leal de parte de ellos, ni tampoco leal con la patria de parte de nosotros. Entonces yo creo que hay que empezar a cambiar. Los gobiernos, no solo no solo esta clase política de hoy, sino que históricamente chantajean con ese tipo de cosas. ¿Y cómo se pone en cintura, cómo se llama el orden a este tipo de acciones? Bueno, teniendo dignidad. Yo creo que la dignidad no debe tener precio. Si bien es cierto, uno acá se juega a los frijoles, el arrocito, pero hay que analizar. Esa es la tarea que tenemos. Sí. La tarea que tienen los empresarios es sacar adelante Honduras, dinamizar la economía y salir adelante. Vale la pena, Alan, porque probablemente usted y yo ya estemos en lo que estamos, pero vienen las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí. Y uno quisiera que esas nuevas generaciones realmente vivieran en un país diferente. Honduras tiene mucho potencial, ¿sabe? Tiene mucho potencial. Increíble cuando uno ve cómo destacan estos jóvenes en matemáticas, en todas estas nuevas carreras, ¿verdad? Que se han creado en el mundo en general, ¿verdad? Una computadora que le hace, ¿cómo se llama? Una impresión de un equipo, cualquiera que sea, ¿verdad? Eso nuestros muchachos están listos para conocerlo, para adquirir esos conocimientos, pero hay que abrirles esas posibilidades. Solo así, yo me enfoco mucho en mis análisis en el tema de recursos humanos. ¿Sabe por qué? Porque usted ya puede tener
la mejor de las empresas, con los mejores de los equipos, con lo último, con la última versión de esta máquina y de la otra. Pero si no hay, ¿verdad?, dentro de esa organización una gente que esté satisfecha, que tenga confianza que su patrono lo está tratando con dignidad, que haya, digamos, a nivel general garantías que por alguna razón no existen en un país como el nuestro, definitivamente que la cosa no va a funcionar. Usted tiene que ir sobre la base de ese recurso humano, sobre la base de la gente, pero no hay que tenerle miedo a la gente, hay que ir a buscarlos, escucharlos. El otro día me decía un amigo, mira que estos parece que fueran sordos y mudos. Le digo, espérate un momentito, vas a terminar insultando a los sorditos y a los muditos que no tienen nada que ver con eso. Usted sabe que un personaje a nivel mundial, y no recuerdo cómo se llama en este momento, que siendo ciego, ¿verdad?, visitó a la mayor cantidad de países en el mundo, él solito. No quiere decir entonces de que porque es ciego, porque es sordo, porque es mudo, esta persona no sabe discernir y saber qué es lo que le conviene, ¿verdad? Aquellos es que quieren hacerse, no los sordos y ciegos, lo que quieren hacerse son los desentendidos, por lo que usted dijo en algún momento determinado. Son intereses en corto, ¿verdad?, los que hay ahí. No son intereses que verdaderamente trasciendan y busquen una verdadera configuración, tanto en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema del transporte, en el tema de lo que usted quiera ver en este país, para poderlo resolver, para poderlo alinear como a la sociedad hondureña le conviene. Entonces ahí hay elementos, una gran cantidad de cabos sueltos, que tenemos que armar ese rompecabezas, ¿verdad? Pero principalmente creo yo, y soy un convencido, que hay que buscar a la gente y escuchar definitivamente dónde están sus más grandes anhelos. Qué gusto platicar con usted. Muchas gracias, señor. Honor, don Juan José Cruz, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. Esperamos que esta plática, este diálogo, les sirva a usted para tener un criterio amplio en relación a lo que está ocurriendo en el país. No todo lo que usted ve, ni siquiera acá en esta plática de hoy no tenemos la verdad absoluta, pero usted compare, usted valore, como decía don Juan José más temprano, ahora ya no hay excusa para que usted sea ignorante, ya no hay cómo usted sea ignorante, ya usted ya no tiene derecho a equivocarse mucho, hoy usted tiene que equivocarse poco, de hecho ya no tiene que estar engañado, acá todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos. Cada personaje de la vida política y de la vida de este país ya sabemos quiénes son. Acá nadie nos va a engañar, nos va a decir, pero acá lo dejamos a su consideración. En nombre del ingeniero Baste, que está al frente de la producción, señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.